Al entrar en el taxi, la millonaria quedó sorprendida al ver el reloj del taxista, el mismo que su hijo usaba cuando desapareció hace 5 años. Isabel Hernández, una mujer acostumbrada al lujo y al poder que su fortuna le otorgaba, se sentía constantemente agotada. Desde la desaparición de su hijo, Andrés, hace 5 años, su vida se había convertido en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Todos los días se despertaba con la esperanza de encontrar una nueva pista, pero al final de cada día, el vacío y la frustración siempre volvían, pesando en su pecho como una losa. Aquella noche, tras una extenuante reunión de negocios que duró horas más de lo previsto, Isabel decidió que necesitaba regresar a casa de inmediato. Sus pensamientos estaban lejos, perdidos en recuerdos que la atormentaban. La llovizna que caía sobre la ciudad parecía ecoar la tristeza que se había instalado en su corazón. Al salir del edificio, hizo señas a un taxi que pasaba. Un coche amarillo y desgastado se detuvo frente a ella. Isabel vaciló un momento, sintiendo el frío de la noche calar en su piel, pero finalmente entró en el vehículo, deseando que el viaje fuera rápido. «Buenas noches, señora», dijo el conductor con una voz ronca, mientras Isabel cerraba la puerta y se acomodaba en el asiento trasero. Era un hombre de mediana edad, con facciones cansadas y una expresión que denotaba el desgaste de los años. Isabel no respondió. Su mente estaba lejos, enfocada en un dolor que parecía no tener fin. El taxi comenzó a moverse, e Isabel se recostó en el asiento, tratando de encontrar algún alivio en el silencio. Fue entonces cuando algo llamó su atención. El brillo de un reloj en la muñeca del conductor hizo que su corazón se acelerara. Reconoció el modelo de inmediato. Era un reloj raro, un regalo de su difunto esposo para Andrés en su cumpleaños número 12. El mismo reloj que llevaba el día en que desapareció. Isabel sintió que la sangre se le helaba. El mundo a su alrededor pareció cerrarse y tuvo que luchar para mantener la compostura. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O podría ser ese reloj realmente el de su hijo? La posibilidad la dejó dividida entre el miedo y una esperanza que hacía mucho tiempo había perdido. «Ese reloj, ¿dónde lo conseguiste?», Isabel preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero sin poder ocultar la tensión. El conductor, llamado Carlos, la miró por el retrovisor, sorprendido por la pregunta. Por un momento, pareció dudar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Me lo dio un niño hace años», respondió finalmente, con un leve tono de reticencia en la voz. «¿Un niño?». Isabel sintió que la adrenalina subía y su respiración se aceleró. ¿Cómo era ese niño? ¿Cuántos años tenía? ¿Dónde está ahora? Carlos suspiró y redujo la velocidad del taxi, como si estuviera buscando una manera de contar la historia. Parecía tener unos 12 años, más o menos. Yo estaba en una zona medio desierta cuando pidió un aventón. Dijo que necesitaba irse lejos, parecía asustado. Le cambié el aventón por el reloj, pero después de dejar al chico, nunca más lo volví a ver. El corazón de Isabel se aceleró. Las descripciones coincidían exactamente con las de Andrés, y la ansiedad la invadió. «Por favor, necesitas ayudarme a encontrarlo. Ese niño es mi hijo, Andrés. Desapareció hace 5 años. Necesito saber dónde está, si está bien». La urgencia en su voz era palpable, e Isabel agarró el asiento frente a ella, como si el contacto físico pudiera anclarla en medio de la tormenta de emociones. Carlos la miró nuevamente, esta vez con una expresión más suave, casi solidaria. «No lo sabía, señora. No tenía idea. Pero si hay una posibilidad de ayudar, haré lo que pueda». Las palabras de Carlos llevaban un peso que Isabel no podía ignorar. Había algo más allí, un secreto enterrado en sus palabras que la dejaba inquieta. Isabel, aún luchando por procesar las emociones que hervían dentro de ella, sabía que esa podría ser su mejor y última oportunidad de encontrar a Andrés. El simple destello de esa esperanza hizo que su determinación creciera.
necesitaba seguir esa nueva pista, no importaba lo tenue que fuera. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación recordándole la urgencia de su misión. Mientras el taxi avanzaba por las calles oscuras y mojadas de la ciudad, Isabel no podía apartar la mirada del reloj en la muñeca de Carlos. Cada segundo que pasaba parecía resonar con el paso del tiempo perdido, del sufrimiento acumulado y de la incertidumbre que la acompañaba desde la desaparición de su hijo. El sonido monótono de las gotas de lluvia contra el cristal, el suave ronroneo del motor del coche, todo parecía amplificar la tensión creciente en el interior del vehículo. El taxi continuó su camino por la ciudad oscura, pero ahora para Isabel había un nuevo propósito. Carlos sería su aliado, y juntos comenzarían una nueva búsqueda, una que Isabel estaba decidida a no abandonar hasta encontrar a su hijo. Mientras el taxi avanzaba por las calles aún mojadas de la ciudad, Isabel sentía una mezcla de ansiedad y determinación crecer dentro de ella. Sabía que no podía dejar que esta pista se le escapara. La posibilidad de estar más cerca de encontrar a Andrés, tras tantos años de incertidumbre y dolor, era como una luz al final de un túnel que parecía interminable. Carlos, por su parte, conducía en silencio, lanzando ocasionalmente miradas furtivas a Isabel por el retrovisor, quizás tratando de medir el impacto de sus palabras. El viaje en taxi, que debería haber sido un simple trayecto de regreso a casa, ahora se transformaba en algo mucho más significativo. Mencionaste que le diste un aventón al niño. ¿Dónde exactamente sucedió eso? Isabel preguntó, tratando de no dejar traslucir la desesperación que sentía. Carlos dudó antes de responder. Fue en una zona industrial abandonada, en las afueras de la ciudad, un lugar donde no suelo recoger pasajeros. Pero esa noche, yo estaba regresando a casa cuando vi al niño. Parecía perdido, confundido y muy asustado. No pude simplemente ignorarlo. Isabel anotó mentalmente cada detalle, buscando en su memoria cualquier información que pudiera conectar ese lugar con la desaparición de Andrés. ¿Y dijo a dónde iba? ¿Por qué estaba allí? Carlos negó con la cabeza, pensativo. No dijo mucho, solo que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Me pareció extraño en ese momento, pero estaba tan desesperado que no tuve el valor de hacerle más preguntas. Lo dejé en una estación de tren cercana. Dijo que necesitaba tomar el primer tren a cualquier lugar. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Isabel. Una estación de tren. La posibilidad de que Andrés hubiera intentado huir, tal vez para protegerse de algo o alguien, abrió una nueva gama de posibilidades y dudas. ¿Qué podría haber llevado a su hijo a una situación tan extrema? Y si realmente estaba tratando de escapar, ¿por qué nunca se puso en contacto con ella? ¿Recuerdas algo más sobre ese día? Isabel insistió, su voz firme. Cualquier detalle puede ser crucial. Carlos frunció el ceño, como si estuviera rebuscando en sus recuerdos. Llevaba una mochila vieja. Parecía desgastada, como si la hubiera usado durante mucho tiempo. Y recuerdo que él estaba nervioso, mirando hacia atrás, como si tuviera miedo de que lo siguieran. En ese momento, pensé que tal vez estaba huyendo de su casa, de una situación difícil. Pero ahora, sabiendo lo que sé, parece que había algo más oscuro. Con cada palabra de Carlos, Isabel sentía cómo su corazón se encogía. La imagen de Andrés, solo y asustado, vagando por lugares peligrosos y desconocidos, era casi insoportable. Tuvo que respirar hondo para no dejarse llevar por el pánico. ¿Puedes recordar cómo estaba vestido? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerse. Sí, respondió Carlos, con un toque de certeza en su voz. Llevaba una chaqueta azul marino, muy desgastada, y jeans. La chaqueta le quedaba demasiado grande, como si fuera de otra persona. Pero lo que más me llamó la atención fue su mirada. Parecía mucho mayor de lo que su edad sugería, como si ya hubiera visto cosas que un niño nunca debería ver. La descripción hizo que Isabel apretara los puños, sintiendo la ira mezclada con el dolor. Había fallado en proteger a su hijo,
y la idea de que Andrés pudiera haber sufrido tanto la dejaba al borde de la desesperación. Pero sabía que ceder a la tristeza ahora no ayudaría. Había una nueva pista y tenía que seguirla con determinación. «Llévame a esa estación de tren», ordenó Isabel, su voz firme y llena de una nueva resolución. «Necesitamos rehacer los pasos de Andrés, descubrir hacia dónde fue». Carlos asintió con la cabeza y el taxi cambió de dirección. El silencio entre los dos se volvió pesado, cargado de expectativas y temores sobre lo que podrían descubrir. Mientras se dirigían hacia las afueras de la ciudad, donde se encontraba la estación de tren, Isabel no podía dejar de preguntarse qué encontraría allí. ¿Estaba finalmente cerca de encontrar a su hijo? ¿O sería solo otra pista que la llevaría a un callejón sin salida? A medida que se acercaban a la estación, Isabel comenzó a prepararse mentalmente. Sabía que tendría que ser fuerte, sin importar lo que descubriera. La posibilidad de encontrar a Andrés, o al menos obtener una respuesta definitiva sobre su paradero, era lo que la motivaba a seguir adelante, aunque el camino fuera doloroso. Mientras el coche se detenía frente a la estación de tren, un lugar antiguo y decadente, Isabel sabía que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de esta larga y difícil travesía. Respiró hondo, llena de expectativa y miedo por lo que estaba por venir. La estación de tren a la que Isabel y Carlos llegaron era un lugar sombrío, un reflejo de las partes de la ciudad que el progreso había olvidado. El edificio, con su fachada descolorida y ventanas polvorientas, exudaba un aire de abandono. El sonido ocasional de un tren pasando a lo lejos y el eco de las bocinas en la distancia solo aumentaban la sensación de desolación que permeaba el ambiente. Para Isabel, este lugar parecía un escenario adecuado para el tipo de tormento que había estado viviendo desde la desaparición de Andrés. Carlos detuvo el taxi en un área cercana a la entrada principal. Isabel bajó del coche con una mezcla de ansiedad y determinación. Mientras se movía, cada paso resonando en el suelo de concreto, los recuerdos del pasado comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de Andrés, de sus sonrisas y risas, de momentos que ahora parecían tan distantes, como si pertenecieran a otra vida. «Fue aquí», dijo Carlos, señalando una de las plataformas. «Fue en esta estación donde lo dejé. Estaba muy apurado. Apenas habló conmigo antes de salir corriendo para tomar el tren». Isabel miró a su alrededor, tratando de imaginar cómo se sintió su hijo ese día, solo, perdido, intentando escapar de algo que ella aún no lograba comprender completamente. La plataforma estaba vacía, excepto por unos pocos pasajeros, pero la imagen de Andrés con su chaqueta azul marino y mochila desgastada estaba clara en su mente. «¿Recuerdas hacia dónde dijo que iba?», preguntó Isabel, su voz traicionando la tensión que intentaba ocultar. Carlos negó con la cabeza. «No lo dijo, solo pidió que lo trajera hasta aquí. Después de eso desapareció entre la multitud. En ese momento pensé que estaba huyendo de algo malo en su casa, tal vez de una familia abusiva o algo así, pero ahora sé que debería haber hecho más». Isabel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó al borde de la plataforma, mirando los rieles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «No te culpo, Carlos», finalmente dijo, rompiendo el silencio. «En ese momento no sabías, y tal vez, si hubieras intentado hacer más, podrías haber asustado a Andrés y él podría haber huido aún más lejos». Las palabras de Isabel no eran solo para Carlos, también eran una forma de intentar calmar su propia culpa. Durante 5 largos años se había culpado a sí misma por no haber podido proteger a su hijo, por no haber hecho lo suficiente para mantenerlo a salvo. Pero ahora comenzaba a darse cuenta de que el pasado no podía ser cambiado. Lo único que quedaba era seguir adelante y hacer todo lo posible para corregir los errores. «Vamos a investigar esta estación», sugirió Isabel, tratando de asumir el control de la situación. «Alguien puede recordar a un niño con esas características. Y tal vez, si tenemos suerte, aún haya alguna pista aquí que podamos seguir». Carlos estuvo de acuerdo, y los dos comenzaron a preguntar a los pocos empleados que estaban en la estación en ese momento.
Isabel mostraba una foto antigua de Andrés, tomada poco antes de su desaparición, pero las respuestas siempre eran las mismas. Nadie recordaba haberlo visto, o simplemente no sabían nada relevante. Cada respuesta negativa era un golpe a la esperanza de Isabel. La estación, que inicialmente parecía un punto de partida prometedor, ahora se revelaba como otro callejón sin salida. Sin embargo, Isabel se negaba a rendirse. La memoria de su hijo, el dolor de no tenerlo a su lado, era una fuerza que la mantenía en movimiento. Mientras caminaban por la estación, Isabel se detuvo un momento para observar una vieja cabina telefónica. Imaginó a Andrés allí, intentando hacer una llamada, tratando de contactar a alguien, pero el teléfono estaba desconectado, otra señal de cómo ese lugar estaba abandonado. La imagen de Andrés en una estación tan vacía y desolada apretaba el corazón de Isabel. «Necesito continuar», murmuró para sí misma, casi como una plegaria. Isabel sabía que tenía que seguir adelante, sin importar cuántas puertas se cerraran en su cara. Era su deber como madre, su única misión en la vida. Antes de partir, Isabel y Carlos se acercaron a un guardia de seguridad anciano, que parecía haber trabajado en la estación durante muchos años. Él era su última esperanza en ese lugar. Isabel mostró la foto de Andrés una vez más. El hombre miró atentamente la imagen, entrecerrando los ojos como si intentara recordar algo. Tal vez haya visto a un niño así», dijo lentamente. «Fue hace mucho tiempo, no estoy seguro, pero estaba sentado allí, en esa misma plataforma. Parecía estar esperando a alguien o algo». Isabel sintió su corazón acelerarse. Incluso ese vago recuerdo era más de lo que había obtenido hasta ahora. «¿Recuerdas a dónde fue? ¿O con quién estaba?» El hombre negó con la cabeza. «Lo siento, señora. No recuerdo nada más. Todo fue tan rápido. Pero estaba solo. Eso sí lo recuerdo». Con esa pequeña chispa de esperanza, Isabel supo que debía continuar la búsqueda. Ya no estaba sola en este viaje. Carlos ahora era su aliado. Juntos salieron de la estación, listos para explorar otras posibilidades y encontrar el siguiente paso en esta larga y dolorosa travesía para encontrar a Andrés. El día siguiente amaneció con un cielo nublado y un aire pesado, como si el propio clima estuviera en sintonía con la angustia que Isabel sentía. Después de la visita a la estación de tren, ella y Carlos decidieron seguir cualquier pista, por pequeña que fuera, con la esperanza de encontrar algo que los llevara a Andrés. Isabel apenas pudo dormir la noche anterior, con su mente girando en torno a las palabras del guardia y el vago recuerdo de haber visto a un niño solitario en la plataforma. Ahora, con las primeras luces de la mañana filtrándose por la ventana de su habitación, Isabel se preparaba para otro día de búsqueda. Carlos llegó temprano, como habían acordado. Isabel notó la mirada cansada en el rostro del taxista, pero también vio algo más, una determinación que reflejaba la suya. Quizás era la culpa o el deseo de finalmente hacer algo bien después de tantos años de remordimientos, pero Isabel sabía que Carlos estaba tan comprometido como ella en encontrar a Andrés. «Tenemos algunos lugares que visitar hoy», dijo Carlos en cuanto Isabel subió al taxi. Hizo algunas llamadas durante la noche, intentando rastrear a personas que podrían tener alguna información útil. Hay una vieja pensión en el centro de la ciudad. Es un lugar donde muchos jóvenes sin hogar suelen refugiarse. Tal vez podamos averiguar algo ahí. Isabel asintió, tratando de aferrarse a la esperanza que esta nueva pista ofrecía. El taxi se movió por las calles concurridas de la ciudad, pero dentro del coche, el silencio era palpable. Isabel estaba sumergida en sus pensamientos, recordando todas las otras veces en que siguió pistas que resultaron ser inútiles. Pero esta vez se negaba a ceder al pesimismo. Había algo diferente, algo que la hacía creer que estaba más cerca que nunca. Cuando llegaron a la pensión, Isabel sintió un escalofrío al ver el lugar. Era un edificio antiguo, con la pintura descascarada y ventanas sucias, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El olor a moho y comida barata llenaba el aire, y el sonido de pasos resonaba en los pasillos estrechos.
Carlos lideró el camino hasta la recepción, donde un hombre de mediana edad, con barba sin afeitar y una mirada desconfiada, los recibió con indiferencia. «Estamos buscando información sobre un chico que pudo haber pasado por aquí hace unos años», dijo Carlos con voz firme. Isabel mostró la foto de Andrés, esperando ansiosamente alguna reacción en el rostro del recepcionista. El hombre miró la foto frunciendo el ceño, pero su expresión permaneció impasible. «Mucha gente pasa por aquí», respondió finalmente sin emoción. «No puedo decir que recuerde a alguien así». Isabel sintió una oleada de frustración y decepción, pero antes de que pudiera responder, una mujer mayor, que parecía estar arreglando la pequeña área de estar, se acercó. «Déjame ver esa foto», pidió, su voz suave contrastando con el ambiente áspero. Miró la imagen de Andrés por un largo momento, e Isabel notó un leve cambio en su expresión. «Lo recuerdo», dijo la mujer, sus palabras lentas, como si estuviera reviviendo un recuerdo distante. «Era un niño bonito, pero parecía tan triste. Creo que se quedó aquí 1 o 2 noches, no estoy segura. Pero siempre estaba solo, y rara vez hablaba con alguien». Isabel sintió una mezcla de alivio y dolor. Saber que Andrés había estado en ese lugar, solo y triste, la llenaba de un dolor casi insoportable. «¿Sabes a dónde fue después de que se fue de aquí?», preguntó, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. La mujer negó con la cabeza. No dijo a dónde iba. Simplemente salió una mañana y no volvió. «Me gustaría poder ayudar más, pero eso es todo lo que recuerdo». Otra pista que se desvanecía en el aire, dejando a Isabel nuevamente en un estado de incertidumbre. Aún así, agradeció a la mujer y se giró hacia Carlos. «Tenemos que seguir», dijo, su voz más resuelta que nunca. «No podemos parar hasta encontrar algo concreto». Carlos asintió en silencio y los dos dejaron la pensión, de vuelta al taxi y a la carretera. El día apenas comenzaba, e Isabel sabía que había muchos otros lugares por explorar, muchas otras personas a quienes preguntar. Pero el cansancio empezaba a pesar, y con cada nueva pista que resultaba infructuosa, Isabel sentía que la esperanza se desgastaba un poco más. Pasaron el resto del día visitando lugares similares, albergues, estaciones de autobuses, otros refugios donde jóvenes fugitivos o sin hogar podrían haber pasado. Cada vez la respuesta era la misma. Nadie recordaba a Andrés, o las descripciones eran demasiado vagas para ser útiles. A medida que avanzaba la tarde y el sol comenzaba a ponerse, Isabel y Carlos estaban de vuelta en el taxi, ambos exhaustos y en silencio. El día había sido una sucesión de frustraciones, e Isabel sentía el peso de cada una de ellas sobre sus hombros. La duda comenzaba a infiltrarse en su mente. ¿Y si nunca encontraba a Andrés? ¿Y si todo esto era en vano? Pero incluso en medio de la creciente oscuridad, Isabel se negaba a rendirse. Aún quedaban más lugares por buscar, más preguntas por hacer, y mientras hubiera una posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar a su hijo, Isabel sabía que continuaría la búsqueda. El cansancio empezaba a pesar sobre Isabel. Cada día de búsqueda parecía más una travesía hacia lo desconocido, donde las respuestas cuando surgían eran tan vagas como los recuerdos de Andrés. Aún así, la determinación de Isabel no disminuía. Sabía que, si se detenía, todo el sufrimiento de los últimos 5 años sería en vano. La búsqueda de su hijo no era solo una misión, sino la única cosa que la mantenía en pie. Carlos, por su parte, estaba más callado de lo habitual. Con cada nueva pista que seguían parecía que se volvía más introspectivo, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Isabel lo notó, pero decidió no presionarlo. Tal vez solo estaba cansado, o quizás los recuerdos de aquel día estaban volviendo a su mente de una manera que no esperaba. Aquella mañana, Carlos sugirió que intentaran en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por albergar a jóvenes sin hogar. Isabel no estaba segura de que encontrarían algo allí, pero sabía que no podía ignorar ninguna posibilidad. Cuando llegaron, el almacén parecía tan desolado como todos los otros lugares que habían visitado. Paredes grafiteadas, ventanas rotas y un silencio inquietante
interrumpido solo por el sonido distante del tráfico. Al entrar, fueron recibidos por un hombre robusto, de apariencia ruda, que parecía estar al mando del lugar. «¿Qué quieren aquí?», preguntó él, su voz grave resonando en el espacio vacío. Carlos tomó la delantera, explicando que estaban buscando a un joven que podría haber pasado por ahí unos años antes. Isabel mostró la foto de Andrés una vez más, esperando ver alguna reacción que indicara reconocimiento. El hombre miró la foto por un largo momento antes de sacudir la cabeza. «Mucha gente ha pasado por aquí», dijo, sin mostrar mucha emoción. «No puedo decir que recuerdo a todos, pero si él estuvo aquí, debe haber sido por poco tiempo. Nadie se queda mucho tiempo en este lugar, no por elección». Isabel sintió una vez más el peso de la decepción, pero antes de que pudiera responder, Carlos se acercó al hombre, su tono más bajo, casi conspiratorio. «Necesitamos hablar», dijo, jalando al hombre a un lado. Isabel observó mientras los dos hombres conversaban en voz baja, lo que solo aumentaba su curiosidad y ansiedad. No podía oír lo que Carlos estaba diciendo, pero veía cómo la expresión del hombre cambiaba gradualmente, pasando de escepticismo a algo más cercano a la comprensión. Cuando la conversación terminó, el hombre asintió y se volvió hacia Isabel. «Él me dijo lo suficiente», comenzó el hombre, su voz más suave ahora. «No puedo garantizar que su hijo estuvo aquí, pero hay alguien que tal vez pueda ayudarle. Uno de los muchachos que se quedó aquí un tiempo trabaja en un deshuesadero no muy lejos de aquí. Solía hablar de un chico que conoció, un niño que siempre estaba asustado, siempre mirando por encima del hombro». Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Era la primera vez en días que alguien mencionaba algo que realmente podría llevar a una nueva pista. «¿Dónde podemos encontrar a ese chico?», preguntó tratando de no mostrar su emoción. El hombre dio las instrucciones a Carlos, quien las anotó rápidamente. Isabel agradeció al hombre y salió con Carlos, sus pensamientos girando en torno a lo que ese muchacho podría saber. Si realmente conoció a Andrés, podría ser la clave para finalmente descubrir qué pasó con su hijo. En el camino al deshuesadero, Isabel notó que Carlos estaba visiblemente afectado. Estaba más pálido de lo normal y su mano temblaba levemente en el volante. «¿Todo bien, Carlos?», Isabel preguntó, preocupada. Carlos dudó antes de responder, sus ojos fijos en la carretera al frente. «Hay algo que necesito contarte», finalmente dijo, su voz tensa. «No he sido completamente honesto contigo». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?». Carlos estacionó el coche al lado de la carretera antes de continuar, como si necesitara prepararse para lo que estaba a punto de decir. «Cuando encontré a Andrés, no sabía quién era. Para mí solo era un chico asustado que necesitaba ayuda, pero después de que salió del coche, no lo dejé en paz. Lo seguí por un tiempo». La revelación de Carlos cayó sobre Isabel como un peso aplastante. «¿Lo seguiste? ¿Por qué?». «No sabía quién era, pero me recordaba a algo, o a alguien. Pensé que, si estaba en peligro, tal vez podría ayudarlo, pero no fue eso lo que pasó». Carlos hizo una pausa, su voz llena de culpa. Estaba involucrado con las personas equivocadas en ese entonces. «Y por un tiempo ayudé a esas personas a hacer cosas terribles. No sabía que Andrés estaba huyendo de ellos, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Lo sabías todo el tiempo». Su voz falló, incapaz de completar la frase. Carlos sacudió la cabeza, su rostro marcado por el arrepentimiento. «Intenté protegerlo después. Lo seguí para asegurarme de que estuviera a salvo. Pero la verdad es que le fallé a él, Isabel, y te fallé a ti». La revelación de Carlos dejó a Isabel en estado de shock. Todo lo que creía, todas las esperanzas que había alimentado, estaban ahora envueltas en una nueva capa de dolor y traición. ¿Qué más estaba ocultando Carlos? Y, lo más importante, ¿qué significaba esto para la búsqueda de Andrés? Isabel sabía que,
De alguna manera, necesitaba lidiar con esta nueva información y decidir qué hacer a continuación. El aire dentro del taxi se sentía sofocante. Isabel apenas podía procesar lo que Carlos acababa de confesar. Durante todos esos años de búsqueda, nunca había imaginado que la persona que estaba a su lado podría haber estado involucrada, aunque indirectamente, en la desaparición de Andrés. El silencio entre ellos era casi palpable, solo roto por el sonido distante del tráfico. ¿Por qué no me contaste esto antes? Isabel finalmente preguntó, su voz temblorosa, pero cargada de una furia contenida. Carlos permaneció en silencio por un momento, todavía agarrando el volante con fuerza, como si necesitara algo para apoyarse. No sabía cómo. Al principio, solo quería ayudar. Pero con cada nueva pista que seguíamos, me sentía más culpable. Y cuando me di cuenta de que estábamos cerca de algo real, supe que no podía seguir ocultándotelo. Isabel cerró los ojos, tratando de controlar la marea de emociones que amenazaba con abrumarla. ¿Tienes idea de lo que significa? Todo lo que he pasado, todo lo que he hecho para tratar de encontrar a mi hijo. ¿Y tú me ocultabas esto todo el tiempo? Lo sé, Isabel, lo sé, dijo Carlos, su voz llena de arrepentimiento. Si pudiera volver atrás, haría todo de manera diferente. Pero lo que importa ahora es que estamos cerca de descubrir la verdad sobre lo que pasó con Andrés. No podemos parar ahora. Isabel quería gritar, quería exigir respuestas, pero sabía que Carlos tenía razón en una cosa. Estaban cerca de algo. Con un esfuerzo casi sobrehumano tragó su ira y se concentró en lo que necesitaba hacerse. «Dímelo todo», ordenó, su voz firme. «Todo lo que sabes desde el principio». Carlos suspiró profundamente antes de empezar a contar la verdad. En ese entonces estaba trabajando para un grupo de personas peligrosas. Hacía trabajos para ellos, nada que implicara directamente violencia, pero cosas que ayudaban a mantener sus operaciones. Cuando encontré a Andrés esa noche, supe que algo estaba mal. Estaba asustado y sospeché que estaba huyendo de algo más grande que solo un hogar abusivo. Seguí a Andrés hasta la estación de tren, continuó Carlos, y después de que bajó de mi taxi, me quedé observando desde lejos. Lo vi subir a un tren, pero parecía estar en pánico, mirando hacia atrás como si lo estuvieran siguiendo. Sabía que esas personas podrían estar detrás de él, pero no sabía cómo detenerlo. Isabel sintió una nueva ola de dolor al escuchar las palabras de Carlos. Imaginar a su hijo, solo y asustado, huyendo de algo que ella aún no comprendía completamente, era casi insoportable. Dijiste que intentaste protegerlo. ¿Cómo? Me arrepentí de no haber hecho más para ayudarlo esa noche, dijo Carlos, la culpa evidente en su voz. Por eso, empecé a buscar información sobre él, sobre dónde podría haber ido. Supe que terminó en un lugar seguro, donde esas personas no podrían encontrarlo. Fue lo máximo que pude hacer, asegurarme de que él estuviera a salvo, incluso si eso significaba que nunca volvería contigo. Isabel estaba en shock. ¿Sabías dónde estaba todo este tiempo? Sabía que estaba vivo, pero no sabía exactamente dónde, respondió Carlos bajando la cabeza. Sabía que estaba protegido, pero para mantenerlo seguro, era mejor que permaneciera donde estaba, lejos de todos los que podrían traerlo de vuelta al peligro. Isabel guardó silencio, procesando todo. Había pasado años creyendo que Andrés estaba perdido para siempre, mientras él estaba vivo, escondido de un mundo que ella ni siquiera sabía que existía. La traición de Carlos era profunda, pero al mismo tiempo, él también había salvado a Andrés, de cierta manera. ¿Puedes llevarme hasta él?, preguntó finalmente Isabel, con la voz casi en un susurro. Carlos dudó antes de responder. No es tan sencillo. Sé quién lo protegió, pero ellos no confían en nadie. Y si se enteran de que estamos intentando encontrarlo, pueden moverlo de nuevo a un lugar donde nunca más lo encontraremos. Isabel sintió un dolor profundo en el pecho. Cada vez que parecía estar cerca de Andrés, surgían nuevas barreras, haciendo la búsqueda aún más complicada.
Necesito verlo, Carlos. Necesito saber que está bien. Carlos asintió lentamente. Te llevaré con alguien que puede ayudarnos, pero necesitas estar preparada, Isabel. Las personas involucradas no son del tipo que confía fácilmente, y lo que vamos a pedirles no será sencillo. Isabel sabía que no tenía otra opción. La posibilidad de encontrar a Andrés era lo único que importaba ahora. Incluso si significaba enfrentar peligros que nunca imaginó, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ver a su hijo nuevamente. «Estoy lista», dijo Isabel, con una determinación renovada. «Vamos a encontrarlo, no importa lo que pase». Con eso, Carlos encendió el coche y comenzó a conducir hacia un destino desconocido. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero Isabel sabía que ya no estaba sola en esta jornada. Y mientras se acercaban al siguiente paso en su búsqueda, ella se preparaba para lo que estaba por venir, decidida a traer a su hijo de vuelta a casa, cueste lo que cueste. El trayecto hasta el lugar indicado por Carlos estuvo marcado por un tenso silencio. Isabel estaba sumergida en sus pensamientos, tratando de prepararse para lo que estaba por venir. La revelación de Carlos había sacudido todas sus convicciones, pero al mismo tiempo le daba un nuevo propósito. Ahora, más que nunca, estaba decidida a enfrentar cualquier obstáculo para encontrar a Andrés. Carlos, por otro lado, estaba visiblemente preocupado. Sabía que lo que estaban a punto de hacer no solo era peligroso, sino que también involucraba a personas que esperaban no volver a ver jamás. Pero, aún así, había decidido ayudar a Isabel hasta el final. Después de todo, sentía que se lo debía a ella y sobre todo a Andrés. «Estamos por llegar», dijo finalmente Carlos, rompiendo el silencio. Su voz estaba tensa y miró a Isabel con una expresión seria. «El lugar al que vamos es el tipo de lugar donde tienes que estar muy atenta. A la gente de allí no le gustan los extraños y lo último que queremos es llamar la atención no deseada». Isabel asintió, tratando de mantener la calma. Había enfrentado muchas situaciones difíciles en los últimos años, pero nada se comparaba con lo que estaba a punto de enfrentar. «Entendido. ¿Qué es exactamente lo que estamos buscando?». Carlos respiró hondo antes de responder. «Hay una persona ahí, alguien que fue mi contacto en el pasado. Él puede ayudarnos a llegar a Andrés, pero necesitaremos convencerlo de que es seguro». El coche finalmente se detuvo frente a un edificio antiguo y mal conservado, rodeado de altos muros y portones oxidados. El lugar emanaba una sensación de abandono y peligro, el tipo de lugar que la gente evitaba a toda costa. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación permaneció firme. «Vamos», dijo Carlos, saliendo del coche y haciendo un gesto para que Isabel lo siguiera. Pasaron por el portón oxidado y caminaron por un patio vacío hasta la entrada del edificio. Carlos golpeó la puerta de metal y el sonido resonó en el patio. Unos momentos después, la puerta fue abierta por un hombre alto, de apariencia imponente y ojos fríos, que observó a los dos visitantes con desconfianza. «¿Qué quieren aquí?», preguntó el hombre, sin ocultar su hostilidad. «Estamos aquí para ver a Eduardo», respondió Carlos, manteniendo la voz calma, pero firme. «Dile que Carlos está aquí y que necesitamos su ayuda». El hombre dudó por un momento, luego cerró la puerta sin decir una palabra. Isabel miró a Carlos, tratando de descifrar sus emociones. Él parecía calmado, pero Isabel sabía que estaba tan nervioso como ella. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo, y el hombre hizo una señal para que entraran. Isabel y Carlos siguieron por un corredor oscuro y estrecho hasta una sala mal iluminada, donde un hombre de mediana edad estaba sentado detrás de una mesa. Eduardo, como lo había llamado Carlos, tenía una apariencia dura, con cicatrices visibles en su rostro, marcas de una vida claramente vivida al límite. «Carlos», dijo Eduardo, su voz baja y cargada de desconfianza. «Hace mucho tiempo. Pensé que habías dejado este mundo atrás». Carlos asintió, sintiendo el peso de las palabras de Eduardo. «Lo intenté», respondió, «pero estoy aquí porque necesito tu ayuda. Isabel está buscando a su hijo,
Andrés, que desapareció hace 5 años. Creo que fue llevado por personas ligadas a nuestro antiguo negocio. Eduardo miró a Isabel, evaluándola con una mirada penetrante. Estás poniendo mucha confianza en mí al venir aquí, Carlos. Sabes que no soy el tipo de persona que se involucra en asuntos que no me conciernen. Lo sé, respondió Carlos, intentando mantener la compostura. Pero Andrés es inocente. Fue arrastrado a algo de lo que nunca debería haber formado parte. ¿Puedes ayudarnos a encontrar dónde está ahora? Eduardo permaneció en silencio por un momento, sus ojos fijos en Isabel. Ella sintió su estómago dar vueltas bajo esa mirada, pero se negó a desviar la vista. Finalmente, Eduardo soltó un suspiro y se inclinó hacia adelante. «Recuerdo al chico», admitió, sus palabras cargadas de una gravedad que Isabel no pudo ignorar. Fue llevado a un lugar seguro, lejos de todos los que podrían hacerle daño, pero encontrar ese lugar no será fácil. Y, para ser honesto, involucrarme en esto podría traerme muchos problemas. Isabel sintió su corazón apretarse. Estaba tan cerca, y ahora parecía que, una vez más, las puertas se estaban cerrando en su cara. «Por favor», dijo, su voz cargada de emoción. «Haré lo que sea. Solo quiero ver a mi hijo de nuevo». Eduardo miró a Carlos, y luego de vuelta a Isabel. «Esto puede costarte más de lo que imaginas», dijo, su voz dura. «Pero si estás dispuesta a correr los riesgos, puedo intentar contactar a las personas que se lo llevaron. Pero debes saber que, si lo haces, no hay garantías de que obtendrás lo que deseas». Isabel sabía que no tenía otra opción. «Estoy dispuesta a correr cualquier riesgo», respondió con firmeza en su voz. «Por favor, ayúdame». Eduardo asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que pueda, pero recuerda, no hay vuelta atrás después de esto». Con esas palabras, Isabel supo que estaba entrando en un territorio nuevo, uno en el que la oscuridad del pasado de Carlos y Eduardo sería confrontada con la esperanza de traer a Andrés de vuelta a la luz. Estaba decidida a seguir adelante sin importar lo que estuviera por venir. Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones para Isabel. Eduardo había prometido ayudar, pero dejó claro que el proceso sería largo y peligroso. Isabel y Carlos se quedaron en la pequeña sala, esperando mientras Eduardo hacía las llamadas necesarias para rastrear el paradero de Andrés. Cada segundo parecía una eternidad, y la ansiedad de Isabel solo aumentaba. Se aferró a lo único que la mantenía cuerda, la esperanza de que pronto estaría reunida con su hijo. Finalmente, Eduardo regresó a la sala con una expresión grave. «Tengo una respuesta», dijo, sentándose frente a Isabel y Carlos. «Mis contactos confirmaron que Andrés está a salvo. Lo llevaron a un lugar aislado, lejos de cualquier amenaza, pero hay un problema». Isabel sintió que su corazón se detenía por un instante. «¿Qué tipo de problema?» «No recuerda quién es», reveló Eduardo con voz pesada. «Los traumas que sufrió fueron profundos. Para protegerlo, las personas que lo cuidaron decidieron no contarle sobre su pasado. Ahora vive con una nueva identidad, una nueva vida. Y quitarle eso podría ser peligroso». Las palabras de Eduardo cayeron sobre Isabel como un balde de agua fría. La idea de que su hijo, su Andrés, no recordara quién era ella, la vida que compartieron, era casi insoportable. Se había preparado para encontrar a Andrés, pero no estaba lista para la posibilidad de que él no la reconociera. «Necesito verlo», dijo Isabel, su voz temblorosa, pero decidida. «Necesito saber que está bien, aunque no me recuerde». Eduardo asintió. «Haré los arreglos para que lo veas, pero debes saber que el contacto debe ser limitado. No podemos simplemente aparecer y decir que eres su madre. Eso podría ser demasiado para él». Isabel asintió, aunque el peso de la situación era abrumador. La idea de encontrar a Andrés y no poder abrazarlo, no poder decirle que ella era su madre, era dolorosa, pero era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer si significaba que él estaba seguro y feliz.
Eduardo hizo los arreglos necesarios y pocas horas después, Isabel y Carlos estaban en camino al lugar donde Andrés vivía. El camino era sinuoso y aislado, llevándolos fuera de la ciudad hacia una zona rural tranquila. A medida que se acercaban, Isabel sentía que su corazón se aceleraba. Cada kilómetro los acercaba al que podría ser el momento más importante de su vida. Finalmente, llegaron a una pequeña casa en el campo, rodeada de árboles y un jardín simple pero bien cuidado. Isabel sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que estaba a punto de ver a su hijo nuevamente después de tantos años de separación. Eduardo había advertido que el encuentro sería breve y que Isabel debía controlarse. Con eso en mente, bajó del coche y caminó lentamente hacia la puerta, con Carlos a su lado. Fueron recibidos por una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, que parecía entender la profundidad del momento. «Está en el jardín», dijo la mujer, gesticulando para que Isabel la siguiera. «Le gusta estar allí, cuidando las plantas. Tiene una pasión por la botánica, una de las pocas cosas que lo calma». Isabel sintió las lágrimas brotar en sus ojos mientras seguía a la mujer por el pasillo hacia el jardín. Y entonces, ahí estaba él. Andrés, su niño, ahora casi irreconocible, un joven adulto con rasgos que aún conservaban la esencia del niño que había perdido. Estaba de espaldas, manipulando algunas plantas, ajeno a su presencia. «Ha cambiado mucho», susurró la mujer, «pero es feliz aquí. No sabemos todo lo que ha pasado, pero hacemos lo mejor que podemos para que se sienta seguro». Isabel no pudo responder. Las palabras se atoraron en su garganta mientras observaba a Andrés. Parecía tan sereno, tan en paz en ese entorno. Era difícil conciliar esa imagen con el niño asustado y perdido que había imaginado durante todos estos años. «Andrés», llamó suavemente la mujer. El joven se volvió, sus ojos claros reflejando la luz del sol que se filtraba entre los árboles. Isabel sintió un escalofrío al ver esos ojos, los mismos que conocía tan bien, ahora marcados por una madurez que no debería estar allí tan temprano. Miró a Isabel y Carlos por un momento, sin mostrar reconocimiento. Isabel sabía que no podía esperar más que eso, pero aún así, el dolor fue intenso. Quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que era su madre, que lo había buscado durante tanto tiempo. Pero en lugar de eso se quedó quieta, incapaz de hacer más que observarlo. «Hola», dijo Andrés, con una voz suave, pero distante, como si hablara con extraños. «¿Son amigos de doña Marta?» Isabel tragó saliva, luchando por mantener la compostura. «Sí, lo somos», respondió, su voz apenas un susurro. «Queríamos ver el jardín. Es hermoso». Andrés sonrió, una sonrisa que era a la vez familiar y dolorosa. «Me gusta cuidarlo, me hace sentir en casa». Isabel sintió las lágrimas correr silenciosamente por su rostro. Ahí estaba su hijo, el niño que había perdido, ahora un hombre que no la reconocía. Pero, en ese momento, supo que él estaba seguro, feliz y, de alguna manera, completo. Eso era todo lo que podía pedir, aunque significara mantenerse a distancia. El encuentro fue breve, como había prometido Eduardo, y pronto Isabel y Carlos se despidieron. Mientras regresaban al coche, Isabel sabía que, a pesar del dolor, finalmente había encontrado una paz. Andrés estaba vivo, estaba bien, y aunque no recordara quién era ella, siempre lo amaría, de cerca o de lejos. El viaje de regreso al hotel donde Isabel se hospedaba fue silencioso. Carlos conducía con una mirada distante, concentrado en la carretera frente a él, mientras Isabel, sentada en el asiento trasero, intentaba procesar todo lo que había sucedido. Ver a Andrés, aunque bajo esas circunstancias, había sido a la vez doloroso y reconfortante. Estaba vivo, estaba a salvo, y aunque no tuviera recuerdos de su pasado, parecía estar en paz. Pero la ausencia de reconocimiento en los ojos de Andrés aún pesaba en su corazón. Al llegar al hotel, Carlos estacionó el coche y apagó el motor. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de finalmente hablar.
Isabel, hay algo más que necesito contarte. Isabel, que ya tenía la mano en la manija de la puerta, se detuvo y miró a Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? Respiró hondo, como si se estuviera preparando para una confesión difícil. Durante todos estos años he intentado vivir con lo que hice y con lo que dejé de hacer. Traté de seguir adelante, pero el peso de la culpa siempre ha estado conmigo. Creo que ha llegado el momento de que sepas toda la verdad sobre quién era yo y por qué tomé las decisiones que tomé. Isabel frunció el ceño, sorprendida por el tono serio de Carlos. Pensé que ya me habías contado todo. Carlos sacudió la cabeza lentamente. Te conté partes de la verdad, pero hay más. Mereces saber quién soy realmente y cómo llegué a estar involucrado en la vida de Andrés. Isabel sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que el pasado de Carlos era oscuro, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Hizo un gesto para que continuara y Carlos comenzó a contar su historia. Crecí en un barrio pobre, comenzó, con la voz cargada de recuerdos. Desde pequeño, vi mucha violencia y miseria a mi alrededor. Mi padre era un hombre violento, y mi madre hacía lo que podía para protegernos, pero no había mucho que ella pudiera hacer. Me fui de casa temprano, tratando de encontrar una vida mejor, pero terminé cayendo en el inframundo de la ciudad. Carlos hizo una pausa, como si los recuerdos fueran difíciles de revivir. Empecé a trabajar para personas que prometían dinero fácil y poder. Al principio, solo hacía tareas menores, pero pronto fui arrastrado a cosas mucho peores. No estoy orgulloso de lo que hice, Isabel. Fui cómplice de crímenes, ayudé a encubrir cosas que nunca deberían haber sucedido, y fue durante ese período que conocí a las personas que eventualmente se involucrarían en el secuestro de Andrés. Isabel escuchaba en silencio, tratando de digerir lo que Carlos estaba revelando. ¿Y por qué te quedaste? ¿Por qué no saliste de eso cuando tuviste la oportunidad? Lo intenté, respondió con la voz quebrada. Pero una vez que estás dentro es difícil salir. Las amenazas son constantes y el miedo te atrapa. Cuando encontré a Andrés, me recordó cómo me sentía cuando era joven, asustado, sin saber a dónde ir. Sabía que tenía que hacer algo para ayudarlo, pero tenía miedo de involucrarme demasiado. Por eso tomé la decisión de tratar de protegerlo a distancia, en lugar de devolvértelo de inmediato. Pensé que si se mantenía alejado de todos, estaría a salvo. Pero eso me costó 5 años de mi vida, dijo Isabel, su voz llena de dolor. Y 5 años de la vida de Andrés. Perdió la memoria, Carlos. No sabe quién soy. Y todo eso porque decidiste que era más seguro así. Carlos bajó la cabeza, incapaz de mirar a Isabel. Lo sé. Y esa culpa es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que, aunque cometí muchos errores, nunca quise que esto sucediera. Solo quería protegerlo. Isabel sintió una mezcla de ira y compasión. Por más que quisiera culpar a Carlos por todo, sabía que él también era una víctima de las circunstancias. «Lo salvaste», dijo finalmente Isabel con voz suave, «y por eso estoy agradecida, pero también nos privaste de 5 años juntos. No sé si puedo perdonarte completamente, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Carlos asintió, aceptando sus palabras. «No espero perdón, Isabel. Solo espero que, de alguna manera, puedas encontrar paz. Y que Andrés, aunque no recuerde quién es, pueda vivir una vida feliz». Isabel no respondió de inmediato. Sabía que necesitaba tiempo para procesar todo. La revelación del pasado de Carlos era dolorosa, pero también ofrecía una comprensión más profunda de los sacrificios que había hecho. Aunque las consecuencias fueron terribles, Isabel sabía que Carlos había intentado, a su manera, proteger lo que más importaba. «Necesito tiempo para pensar en todo esto», dijo Isabel finalmente, abriendo la puerta del coche. «Pero gracias por contarme la verdad». Carlos solo asintió, observándola mientras salía del coche y entraba al hotel. Isabel sabía que la travesía aún no había terminado. El encuentro con Andrés había sido solo el comienzo de un largo proceso de sanación, tanto para ella como para Carlos.
Y mientras subía a su habitación, Isabel se permitió sentir una pequeña chispa de esperanza de que, algún día, las cicatrices del pasado podrían empezar a desvanecerse. En los días que siguieron, Isabel se sintió como si estuviera viviendo en un torbellino de emociones. El reencuentro con Andrés, aunque distante y doloroso, había dejado una marca profunda. El peso de la revelación de Carlos, sumado a su propia travesía de 5 años en busca de respuestas, hacía que cada momento fuera una lucha entre el alivio de saber que su hijo estaba vivo y el dolor de no poder abrazarlo como antes. Sin embargo, Isabel sabía que aún quedaba una última etapa por concluir. Los responsables del secuestro de Andrés seguían libres, y mientras eso no se resolviera, nunca encontraría verdadera paz. Carlos, consciente de sus responsabilidades, se comprometió a ayudar a Isabel a cerrar esa parte de la historia, sabiendo que eso podría poner en peligro sus vidas. Esa mañana, Isabel recibió una llamada de Eduardo. Su voz era grave, cargada de la urgencia de quien sabe que el tiempo se está agotando. Isabel, logramos localizar a los últimos miembros del grupo que secuestró a Andrés. Están escondidos en una propiedad apartada fuera de la ciudad. Si quieres enfrentarlos, necesitamos actuar ahora. Isabel sintió una ola de tensión recorrer su cuerpo. La oportunidad de confrontar a las personas que robaron a su hijo era algo que había esperado por mucho tiempo, pero el miedo a lo desconocido la hacía dudar. Sin embargo, Isabel sabía que, para cerrar este capítulo de su vida, necesitaba mirar a los ojos a quienes habían causado tanto sufrimiento. «Estoy lista», respondió Isabel, su voz firme. «Dile a Carlos que me encuentre aquí. Vamos a terminar con esto». Poco después, Carlos llegó al hotel. Estaba más serio que nunca, consciente de los riesgos que estaban a punto de correr. «Isabel, ¿estás segura de que quieres hacer esto? No hay garantías de que saldremos ilesos». Isabel miró a Carlos, su rostro decidido. «Ellos nos quitaron 5 años de mi vida y de la vida de mi hijo. Necesito hacer esto, no solo por mí, sino por Andrés. Puede que él no se acuerde de mí, pero yo siempre lo recordaré y haré lo que sea necesario para asegurarme de que esas personas nunca vuelvan a lastimar a nadie». Carlos asintió, respetando la decisión de Isabel. Juntos, salieron del hotel y se subieron al coche, listos para enfrentar el enfrentamiento final. La propiedad donde los secuestradores se escondían estaba en una zona aislada, rodeada de vegetación densa. El camino era sinuoso, y cuanto más se acercaban, más sentía Isabel que la tensión aumentaba. Carlos mantenía la atención en la carretera, pero Isabel notó la rigidez en sus manos sobre el volante. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la propiedad, Eduardo ya estaba esperando. Había traído a algunos de sus hombres para asegurarse de que la operación fuera segura, pero Isabel sabía que al final todo dependía de cómo se desenvolvieran las cosas dentro de esa casa. «Isabel», comenzó Eduardo, con voz baja y cautelosa, «están adentro. Sabemos que están armados y listos para cualquier cosa. Si decides entrar tendrás que estar preparada para lo que pueda suceder». Isabel sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «Tengo que hacerlo, Eduardo. Ellos necesitan saber que no pueden escapar de las consecuencias de lo que hicieron». Con una última mirada hacia Carlos, quien asintió en apoyo, Isabel siguió a Eduardo hasta la puerta de la casa. Los hombres de Eduardo se posicionaron estratégicamente, listos para actuar si era necesario. Isabel sabía que no había vuelta atrás. Cuando la puerta se abrió, el olor a humedad y moho llenó el aire. La casa estaba oscura, apenas iluminada por unas cuantas lámparas viejas. Caminaron en silencio por los pasillos y la tensión crecía con cada paso. Finalmente, llegaron a una gran sala donde 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa, conversando en voz baja. Levantaron la mirada al ver a Isabel y a sus acompañantes entrar, y el silencio se instaló en la sala. Isabel sintió que la rabia comenzaba a subir a la superficie al ver esos rostros. Parecían tan comunes, tan distantes de los monstruos que había imaginado en su mente durante todos esos años. Pero Isabel sabía de lo que eran capaces. «¿Saben quién soy?», preguntó Isabel con voz firme y fría.
Uno de los hombres, el mayor, se recostó en la silla, con los ojos llenos de desdén. Sí, sabemos. Eres la mujer que nunca supo cuándo rendirse, pero ahora esto ha llegado a su fin. Antes de que pudiera continuar, Isabel dio un paso adelante. Me quitaron lo más preciado, secuestraron a mi hijo y destrozaron nuestras vidas, y pasé 5 años sufriendo por eso. Hoy, esto termina. Los hombres empezaron a moverse, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de su control. Pero antes de que pudieran reaccionar, los hombres de Eduardo los rodearon, con armas en mano, dejando claro que no había escapatoria. «Van a pagar por lo que hicieron», dijo Isabel, con una fuerza en la voz que no sabía que aún tenía. «No busco venganza, pero quiero justicia, y me aseguraré de que nunca puedan volver a hacerle daño a nadie». Los secuestradores fueron rápidamente inmovilizados y puestos bajo custodia. Eduardo garantizó que enfrentarían la justicia, e Isabel finalmente sintió que un peso se quitaba de sus hombros. La batalla estaba ganada, y aunque las cicatrices aún permanecían, sabía que este era el comienzo de una nueva etapa. Mientras salía de la casa, el aire fresco de la noche la envolvió, e Isabel miró hacia el cielo estrellado. Pensó en Andrés, en todo lo que habían perdido, pero también en el futuro que aún podrían tener, aunque fuera diferente de lo que ella había imaginado. Carlos se acercó e Isabel le ofreció una pequeña sonrisa. «Se acabó», dijo ella, con una voz suave pero firme. «Por fin se acabó». Carlos asintió, respetuoso. «Sí, Isabel, lo lograste». Sabían que aún había mucho por enfrentar, especialmente en lo que respecta a Andrés, pero por primera vez en años, Isabel sintió que podía seguir adelante, sabiendo que había hecho todo lo posible para proteger a su hijo y buscar la justicia que él merecía. El sol de la mañana comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras Isabel permanecía sentada en la terraza del hotel, perdida en sus pensamientos. La brisa suave del amanecer le trajo una sensación de renovación, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La noche anterior había sido decisiva, y ahora, por primera vez en años, Isabel sentía que podía respirar sin el peso abrumador de la incertidumbre. El enfrentamiento final con los secuestradores de Andrés había cerrado un capítulo oscuro de su vida. Se haría justicia, e Isabel sabía que, aunque nada podría borrar el sufrimiento que ella y Andrés habían pasado, al menos ahora había un sentido de cierre. Había enfrentado sus miedos, desafiado a aquellos que le habían quitado a su hijo, y finalmente pudo encontrar una paz que pensaba que nunca más experimentaría. Mientras el día comenzaba a clarear, Isabel supo que aún tenía mucho trabajo por delante. El camino para reconstruir su relación con Andrés sería largo e incierto, pero estaba decidida a hacer todo lo posible para darle la vida que él merecía, aunque no la recordara como su madre. Carlos apareció en la terraza, llevando 2 tazas de café. Le entregó una a Isabel y se sentó a su lado en silencio. Ambos habían compartido una intensa travesía y de alguna manera estaban unidos por todo lo que habían enfrentado juntos. Isabel sabía que, a pesar de todo, Carlos había sido esencial en la búsqueda de Andrés, y por eso estaba agradecida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos suavemente, rompiendo el silencio. Isabel tardó unos segundos en responder, aún asimilando las emociones del día anterior. «Aliviada», dijo finalmente con voz serena. «Durante mucho tiempo viví en un limbo, sin saber qué había pasado con Andrés, sin estar segura de si seguía vivo. Ahora sé que está a salvo, aunque no me recuerde. Y eso es suficiente». Carlos asintió, comprendiendo lo que Isabel estaba intentando decir. «Hiciste todo lo que podías, Isabel, y de alguna manera lo encontraste de nuevo. Puede que no lo recuerde ahora, pero quién sabe lo que el futuro nos tiene reservado». Isabel sonrió levemente, apreciando las palabras de Carlos. Sabía que la recuperación de Andrés no sería fácil, pero también sabía que, con el tiempo, él podría empezar a recordar quién era, las cosas que amaba,
las personas que lo rodeaban. Y cuando ese momento llegara, Isabel estaría allí para ayudarlo a recuperar las partes de su vida que habían sido perdidas. «Lo sé», dijo Isabel, su tono lleno de esperanza. «Le daré el espacio que necesita, pero nunca estaré lejos. Siempre tendrá un lugar seguro conmigo». Carlos la miró, sus ojos reflejando respeto y admiración. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Isabel. Muchos habrían desistido, pero tú seguiste adelante. Y ahora tienes la oportunidad de reconstruir tu vida y, quién sabe, hasta formar nuevos recuerdos con Andrés». Isabel tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor reconfortante de la bebida. Sabía que Carlos tenía razón. El futuro era incierto, pero tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de crear nuevos recuerdos y tal vez ayudar a Andrés a redescubrir quién era realmente. «Lo haré», dijo Isabel, con una determinación tranquila. «Pero necesito tu ayuda, Carlos. Sé que tú también tienes tu propio camino que seguir, pero si estás dispuesto, quiero que estés a nuestro lado mientras avanzamos». Carlos pareció sorprendido por la invitación, pero sus ojos mostraron que estaba profundamente conmovido. «Isabel, yo no sé qué decir. ¿Realmente quieres eso?». Isabel asintió mirando directamente a Carlos. «Salvaste la vida de Andrés. Y a pesar de todos los errores del pasado, hiciste lo posible por protegerlo. No podría haberlo hecho sin ti. Ahora necesitamos seguir adelante, juntos, para ayudar a Andrés a encontrar el camino de regreso». Carlos, emocionado, asintió con la cabeza. «Estaré a tu lado, Isabel, siempre que me necesites». El día apenas comenzaba, pero Isabel sentía una nueva energía formándose dentro de ella. El pasado aún pesaba, pero el futuro ahora parecía más brillante, más lleno de posibilidades. Sabía que habría desafíos por delante, pero por primera vez sentía que podía enfrentarlos con valor y esperanza. Con el apoyo de Carlos y la determinación de reconstruir su vida junto a Andrés, Isabel se levantó, lista para comenzar este nuevo capítulo. Miró una última vez al horizonte, donde el sol brillaba con fuerza, y sonrió. «Vamos a empezar de nuevo», dijo Isabel, con una convicción que venía del fondo de su alma. «Y esta vez haremos las cosas bien». Carlos le devolvió la sonrisa, sintiendo que finalmente estaban en el camino correcto. Juntos dejaron la terraza, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, sin importar lo que el futuro les trajera, estarían listos para seguir adelante, fortalecidos por el amor y la determinación de nunca rendirse, de nunca dejar de luchar por Andrés y por ellos mismos.